Llegó el momento de En Contexto. Este es nuestro espacio para profundizar en uno de los temas álgidos de la política internacional. Por eso doy la bienvenida a nuestra compañera Elmaría Angulo. ¿Qué tal, Eli? Buenas tardes para ti, Juan. Vamos a hablar de Colombia porque este país se prepara para la primera vuelta de las elecciones este mismo domingo 31 de mayo. Varios factores han marcado esta campaña por la presidencia. Uno de ellos fue la ausencia de los debates. ¿Cómo es el panorama a solo 2 días de los comicios? Bueno, Juan, el panorama del país a solo 2 días de las elecciones es el de una Colombia envuelta en 2 factores. Por un lado, la profunda polarización entre la derecha y la izquierda, que aunque no es nueva, esta vez se ha visto exacerbada por el impacto en la población de situaciones como el desabastecimiento de medicamentos y las promesas de campaña de cada bando, que en buena parte se han centrado más en atacar al partido contrario que en plantear soluciones de fondo o participar en debates que ofrezcan claridad para que los votantes puedan ir a las urnas con propuestas, con argumentos y no ceder ante un voto reaccionario y solo por un sentido de oposición histórica. Por otro lado, figura la incertidumbre generada por la escalada de violencia. El repunte de ataques por parte de bandas criminales y grupos integrados por las disidencias de las FARC ha marcado el desarrollo de la campaña de quienes aspiran a suceder al presidente Gustavo Petro y han logrado aumentar el clima de división con el que ya había iniciado esta contienda por el poder al filo del cierre de este primer gobierno de izquierda en Colombia. En este escenario, para la jornada del domingo, Juan, 3 figuras concentran la atención de la nación. Hablamos de candidatos que vemos en pantalla, que son los que lideran la intención de voto en Colombia. Tenemos por el partido izquierdista Pacto Histórico a Iván Cepeda y su apuesta por el lema que reza el poder de la verdad, mientras que por la derecha tenemos a 2 aspirantes tan dispares como punzantes, que son por el Centro Democrático Paloma Valencia y ese legado del uribismo del que ya ha hecho gala abiertamente, y en representación del movimiento Defensores de la Patria, a quien se describe como independiente. Tenemos así a Abelardo del Espriella y su promesa de hacer de Colombia el llamado milagro de los nunca, en referencia a quienes a su juicio nunca han gobernado. Hablemos ahora entonces de los desafíos de aquella persona que llegue a la Casa de Nariño. Vamos a empezar con Iván Cepeda, el candidato oficialista, como nos comentabas. ¿Qué ofrece en temas clave como el manejo de la crisis de la salud, la seguridad y la corrupción? Bueno, Juan, pues quien logre llegar a la Casa de Nariño sin duda tendrá desafíos claros que desde ya están sobre la mesa. Lo que propone Iván Cepeda en cuanto al manejo que le daría en caso de convertirse en el nuevo mandatario de los colombianos a temas como el de atajar la corrupción son por este frente crear un sistema nacional contra la macrocorrupción y así atacar lo que ha descrito como los robos de cuello blanco, como se conocen a esos proyectos en los que los recursos del Estado terminan por desaparecer en un entramado de procesos burocráticos en los que hay trámites que nunca llegan a su fin, pero que sí le cuestan mucho al país. Por el lado de la salud, el candidato del oficialismo propone la realización de una reforma que modifique el sistema sanitario actual, que permanece en crisis y con una deuda creciente con el personal médico y asistencial. En materia de paz, propone alcanzar acuerdos con los grupos armados, pero con justicia social para las comunidades históricamente afectadas por el conflicto. Aquí, Juan, hay que mencionar que lo que ha sido descrito por los analistas como el llamado fracaso de la paz total parece estar influyendo de manera directa en la percepción de algunos sectores de la población en específico sobre esta propuesta. Por el lado de seguridad, Cepeda apuesta por reformar la fuerza pública y proteger a los líderes sociales amenazados por denunciar silenciamientos. Sobre lo que representa este candidato, esto es lo que indican expertos como por ejemplo Jorge Restrepo, quien es el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, conocido como CERAC. Veamos lo que explica. Iván Cepeda es un gran activista de derechos humanos, una persona que ha apostado en su carrera política o en construir un liderazgo político sobre la base de representar a las víctimas en materia de su demanda por justicia. Ese es Iván Cepeda. Por eso tiene el apoyo de gran cantidad de movimientos sociales en Colombia.
los movimientos sociales de mujeres víctimas, de indígenas y comunidades negras. Vamos a hacer ese mismo ejercicio, El María, entonces con Paloma Valencia del lado opuesto a Iván Cepeda. ¿Cuáles son las cartas de la que quiere ser la primera presidenta de este país? Juan, si hacemos justamente ese mismo ejercicio, sin duda tenemos que decir que lo que propone Paloma Valencia, quien logró convertirse en una apuesta que movió fibras entre quienes aspiran, como bien lo mencionas, a ver por primera vez a una mujer liderando a Colombia, es clave indicar que ha propuesto un plan que ha sido denominado como el Plan 3030, que lo que buscaría sería aumentar el pie de fuerza de seguridad en todo el territorio nacional mediante la incorporación de 30.000 militares y 30.000 policías nuevos. También hay que decir que Paloma es clara al indicar que apostaría por un plan de choque para solucionar la crisis de la salud, más que por una reforma como la que plantea Iván Cepeda, y que también apuesta por una mayor explotación de los combustibles fósiles y por el impulso del fracking, y también por la creación de una reforma de justicia que habilite, Juan, más cárceles en todo el país. Sobre lo que ella representa en esta contienda, esto es lo que indica el analista Restrepo. Paloma Valencia ha logrado algo en los últimos 5 meses que no había logrado ningún otro político de derecha en Colombia desde el gobierno del presidente Uribe, y es ser dueña de su propio proyecto político. Abelardo de las Espriella es sin duda alguna la figura disruptiva entre estos principales candidatos. ¿Qué es lo que propone? Juan, este candidato, que como bien lo indicas es quizá el más controversial en esta contienda política, todo por describirse como independiente y apalancarse en un discurso que promueve la presunta distancia de las maquinarias políticas tradicionales que durante décadas han manejado el poder en el país. En concreto, lo que propone es la creación de un plan que permita destruir 330.000 hectáreas de coca mediante acciones que de hecho han sido blanco de debate, como por ejemplo la fumigación aérea. También plantea la creación de un bloque de búsqueda contra la corrupción, así como la implementación de un plan de choque a la salud para solucionar la crisis que afronta el sistema y que garantice el pago de la deuda mediante la recaudación estatal de al menos 10 billones de pesos colombianos. De igual manera, propone lo que sería una reducción del presupuesto del Estado a través de la implementación de un programa de ajuste fiscal. Al igual que Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella apuesta también por el fortalecimiento del fracking en Colombia y por una política de mano dura. Sobre su candidatura, esto es lo que explica el analista Pedro Viveros. El doctor Abelardo de la Espriella es extrema derecha, ¿no? Y no es, en mi opinión, las propuestas que él hace con carácter institucional, sino lo que quiere oír el colombiano. Y eso tiene un problema en un país como Colombia, que ha demostrado incluso con Gustavo Petro que por encima del presidente están las instituciones. Vamos a concluir, El María, con lo que se espera entonces para estas elecciones en medio de un clima de muchísima polarización en esta nación. Juan, lo que se espera en Colombia este domingo 31 de mayo es el establecimiento de un fuerte esquema de seguridad con el que las autoridades buscan controlar factores que históricamente han marcado las elecciones en este país, como por ejemplo el clientelismo en regiones tan importantes para lo que sería el resultado de esta primera vuelta, como por ejemplo el Caribe y Antioquia. El María Angulo en Contexto, muchas gracias. Gracias, Juan, por recibirme. Nosotros continuamos aquí con más información. Ya viene Enlace con Mamen Sala y un informe de cómo Nueva York se prepara para el Mundial que ya viene.